Feliz sábado para todos. Dios les bendiga en gran manera. Alabado sea el nombre de Dios por su bondad, por su grandeza, por su misericordia, porque nos permite estar congregados, nos permite estar reunidos, nos permite gozar de su bendición al estar en este lugar. Y sin duda alguna, en medio de cada uno de nuestros corazones hay motivos de gratitud con nuestro Dios, también hay necesidades, también hay anhelos. Y quiero de manera especial, antes de abrir la palabra del Señor, que inclinemos nuestros rostros y nuevamente vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Querido Padre, al abrir tu palabra, de manera especial queremos ser dirigidos por ti. Queremos que tu palabra, Señor, cumpla con el propósito para el cual la has dejado en medio de nuestras vidas. Y queremos, Señor, que conforme a tu propósito podamos, oh Padre Celestial, honrarte con nuestros pensamientos. Que nuestros razonamientos, Señor, puedan ser para ti y que sobre todas las cosas, Señor, podamos encontrar en ti la bendición que nuestras vidas necesitan en todo momento y en todo lugar. Por eso, Señor, pedimos la dirección del Espíritu Santo para que al abrir tu palabra, ella sea viva y eficaz. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. La palabra de nuestro Dios en el libro de Proverbios, el capítulo 8, el versículo 17, Proverbios 8, 17, nos dice el Señor en su palabra: yo amo a los que ¿qué? A los que me aman. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque Él ama a los que le aman. Pero esto viene acompañado de otro mensaje especial. Y me hallan, ¿los que qué? Los que temprano me buscan. Los que temprano me buscan. Y cuando nosotros tomamos tiempo para investigar un poquitico qué es buscar a Dios temprano, pues nos vamos a dar cuenta que casi siempre los horarios en los que para nosotros es temprano son diferentes dentro del marco bíblico para el ser humano. Podríamos decir nosotros que buscar temprano a Dios es hacerlo a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, ¿no? ¿Es temprano ese horario? Analicémoslo con total transparencia. ¿Es temprano ese horario? Para muchos es temprano ese horario, ¿sí? 6, 7 de la mañana está iniciando el día y para muchos es temprano. Tan solo han transcurrido unos minutos o tal vez una hora desde que el sol se empieza a levantar. Y entonces para muchos 6, 7, incluso 8 de la mañana es temprano. Es temprano. Pero vamos a encontrar en la Biblia algunos mensajes, algunas palabras interesantes que tienen que ver directamente con lo que para el cielo es temprano. Vamos a ir al libro de Marcos. Al libro de Marcos, al capítulo 1. Aquí se nos esclarece un poco más a la luz de la palabra del Señor y de la experiencia de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, que es temprano. Y levantándose, estoy leyendo de Marcos capítulo 1, versículo 35, y levantándose muy de mañana, mucho antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La experiencia de nuestro Señor Jesucristo de buscar al Padre temprano estribaba no en la salida del sol, sino antes de la salida del sol. Yo amo a los que me aman
y me hallan los que temprano me buscan. Y aquí nos está diciendo Marcos que el Señor Jesucristo, muy temprano, antes del amanecer, ya nuestro Señor Jesucristo estaba en contacto con el Padre Celestial. Ahora, esto tiene que ver con el sueño, ¿no? Porque pues dormir es una de las cosas más agradables para el ser humano, ¿no? Dormir para muchos es un placer. Si lo miramos desde el ámbito de salud, pues dormir el descanso es un remedio natural, ¿verdad? Y dormir es rico, ¿no es cierto? Y algunos dirán, y entre más fría la noche, más rico se hace el dormir, ¿no? Pero ¿por qué nuestro Dios está desafiando a sus hijos a buscarle muy temprano en la mañana? ¿Por qué el Señor quiere que se interrumpa el sueño para que nosotros le busquemos? ¿Por qué el Señor quiere esto para nuestras vidas? Bueno, hay muchas cosas que entran en juego dentro de este marco espiritual, ¿no? Buscarle temprano al Señor en la mañana es de mayor concentración porque no hay tanto distractor en la madrugada, en el amanecer. No hay, sí, hay más silencio también, hay más enfoque a la hora de tener tiempo para orar y a la hora de tener tiempo para buscar la palabra del Señor. Pero fui sorprendido por el Señor porque el Señor estaba desafiando nuestras mentes a buscarle muy temprano en la mañana, porque hay varias cosas que tienen que ver con ello y vamos a mirarlas ahorita a la luz de la palabra del Señor. Pero en lo que fui sorprendido es que si ustedes buscan, por ejemplo, entran a las plataformas virtuales que existen en la actualidad y nos vamos a encontrar que hay un referente a las fuerzas del mal que tiene que ver con los horarios tempranos en la mañana. Y si ustedes buscan la hora del diablo, si buscan la hora del diablo, se van a encontrar que la hora del diablo, según los movimientos espiritistas y según los movimientos esotéricos, es a las 3 de la mañana. Fui sorprendido por Dios con esto. Porque ¿por qué las fuerzas del mal toman tiempo para que a las 3 de la mañana en adelante dice que hay mayor despliegue de demonios en esos horarios que en cualquier otro horario? Y estamos hablando de temas que son reales, que son temas espirituales, porque formamos parte de un conflicto espiritual y de una guerra espiritual. Pero también se le conoce como la hora de la brujería. Y desen la tarea de investigarlo para que por sus propios medios, diferentes fuentes, no estoy hablando solamente de fuentes de pronto que le den despliegue a cosas que no son, sino que son cosas reales que suceden en la actualidad. Pero si nosotros miramos la noche, no desde el punto de vista del diablo y estas cosas, digámoslo así, sino que lo miremos desde la realidad de nuestros días, nos vamos a encontrar que en los periodos nocturnos es donde más cosas malas suceden. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con que los horarios nocturnos los ladrones aprovechan para robar. Y casi siempre los horarios más propicios para el robo son después de las 12 de la noche, entre la 1 y las 4 de la mañana. Pero no solamente lo encontramos en esto. Si ustedes miran nuestros países, especialmente en Latinoamérica, los lugares donde se consume drogas, se van a dar cuenta ustedes que el mayor comercio de estos lugares es en horarios nocturnos. Sí, la droga la encontramos a la luz del día y la gente consume a la luz del día, es cierto. Pero en horas de la noche el consumo se dispara. Los drogadictos consumen más drogas en horarios nocturnos que en horarios diurnos. Y cuando hablo de horarios nocturnos, no estoy hablando de las 6, 7 de la noche, aunque algunos lo hacen, sino especialmente pasadas las 12 de la noche. Si miramos los lugares donde se consume licor, se van a dar cuenta ustedes que también los lugares se llenan y están a reventar, especialmente los fines de semana, después de horarios altos en la noche, 10, 11, 12 de la noche, 3 de la mañana. Por eso en muchos lugares incluso se han revelado, porque las autoridades han llevado a que se le baje el volumen a muchos de estos lugares donde hay expendio de licor. Si miramos los prostíbulos,
también nos encontramos con que los horarios de la noche, especialmente pasadas las 12 de la noche, estos lugares están más llenos de personas. Si miramos los moteles, que no son hoteles, sino que son lugares diseñados por el enemigo para el adulterio y para la fornicación, también los horarios donde estos lugares están más llenos son después de las 12 de la noche. Ahora, ¿por qué hay tanta carga mala espiritual en horas de la noche? ¿Por qué Satanás se ha deleitado en que esto suceda así? Porque cada vez los seres humanos más y más nos enredamos en el noctambulismo y esto nos lleva a perder incluso la bendición de poder tomar el tiempo para que la promesa de Proverbios capítulo 8, versículo 17 sea una realidad en nuestra vida. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pero con demasiada dificultad los hijos de Dios, los cristianos de la actualidad, tomamos tiempo para contrarrestar en cierta medida, para ponernos de rodillas en horarios nocturnos. Buscamos la presencia del Señor casi siempre en horarios diurnos. Sí, oramos antes de acostarnos, pero si lo analizamos con sinceridad allá en lo más íntimo de nuestra alma, sin filtros y aquí delante de la presencia del Señor, nuestros procesos de oración nocturnos no son lo suficientemente fervientes, no son lo suficientemente estrechos en una relación íntima con el Señor. Es más, es probable que muchos de nosotros como cristianos vayamos en horas de la noche al descanso sin tomar tiempo para conectarnos con el cielo. Ni hablar de si nos despertamos a las 12 de la noche, o mucho menos a la 1 de la mañana, peor a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana menos. Acabamos de finalizar el día de ayer una jornada de 40 vigilias de la cuarta vigilia. Estuvimos conectados más de 30 personas porque éramos más de 20 dispositivos y en algunos de estos dispositivos habían personas de otros lugares conectados fuera de Colombia, dentro de Colombia. Y esforzarnos para pasar 40 días en cuarta vigilia, solamente de 3 de la mañana a 6 de la mañana, cuesta. Pero cuando uno entra a analizar esto en detalle, nos podemos hacer la pregunta, ¿y por qué cuesta tanto buscar a Dios temprano, antes de que el sol salga, muy temprano en la mañana? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué nuestros sueños se ponen tan pesados en ese horario? ¿Por qué incluso tratar de leer la Biblia a las 3 o 4 de la mañana se convierte para muchos? Y el estar despiertos. Bueno, ya tenemos varios argumentos, ¿no? Hay un despliegue satánico en esos horarios para que los seres humanos no busquemos la conexión con el cielo. Ahora vamos a mirarlo no desde estos argumentos que nos pueden decir las estadísticas o que nos pueden decir los diccionarios o que nos pueden decir las plataformas virtuales. Vamos a ir a la palabra de Dios para que sea nuestro Señor que nos hable directamente a la importancia de esto. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Vamos a ir al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Versículos del 32 en adelante. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y no se nos está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y esto incluso vale la pena hacer una acotación aquí, que el mismo Señor en su palabra dejó dicho que no había que colocar fechas en estos tiempos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí nos está diciendo la Biblia con claridad, que de aquel día nos dice el Señor, ni de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, versículo 33, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Porque
el Hijo del Hombre es como el hombre que partió lejos, el cual dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que ¿qué? Que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa ha de venir. Y aquí nos hace referencia a las 4 vigilias. Si a la tarde, que es conocida como la primera vigilia, o a la medianoche, que es conocida como la segunda vigilia, o al canto del gallo, que es conocida como la tercera vigilia, o al amanecer, que es la cuarta vigilia en horarios de 3 horas. La primera vigilia va de 6 de la tarde a 9 de la noche, la segunda de 9 de la noche a las 12 de la noche, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6 de la mañana. Y aquí nos lo está describiendo la palabra. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa ha de venir, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. Versículo 36. No sea que viniendo de repente os halle como durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, dijo el Señor Jesucristo, velad. Y han transcurrido, podemos decir, más de 2000 años desde que el Señor Jesucristo pronunció, quedaron escritas estas palabras, y algunos podrían decir, eso fue para los discípulos. Hermano Michael, eso tenía que ver con ellos, porque ellos estaban allí con el Señor y porque sobre ellos pesaba la sagrada responsabilidad de la predicación del Evangelio al mundo. Pero el Señor nos lo dejó claro en el versículo 37. El Señor dijo, y lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. Velad. No sea que venga y nos halle como durmiendo. Y cuando nosotros miramos esto en detalle, soy un convencido de que si el Señor nos levanta en cualquier horario de la noche, bajo cualquier situación, que están sonando, que los perros están ladrando mucho y te despierta el ladrido del perro, no es solamente para que tú pienses, vamos a mirar a ver si es que los ladrones están cerca. ¿Qué es lo que normalmente nosotros interpretamos, no? Interpretamos que despertarnos en horas de la noche, en la mayoría de los casos, tiene que ver por cualquier evento, menos que el Señor esté queriendo tener intimidad conmigo y contigo en esos horarios donde puede captar toda nuestra atención. ¿Podemos conectarnos con el Señor a lo largo del día? Claro que sí. Pero es muy fácil estar distraído. Yo estoy de pronto, Señor, hablando con Él a las 10 de la mañana. Padre, gracias por lo que haces en mi vida. Pero de pronto llega alguien a mi vida, llega alguna persona en ese momento que impide que mi conexión con el Señor sea absoluta. Que todo mi pensamiento, mis ojos, incluso mis oídos y mi corazón estén conectados con el cielo. Pero normalmente desaprovechamos los horarios más importantes de conexión con el cielo. Y yo quiero que pensemos en lo siguiente. Si para Satanás es importante las vigilias, Satanás hace más vigilia que nosotros. Si para Satanás es tan importante las vigilias, por eso ha cargado la noche de tantas cosas. Y ya lo hablamos, ¿no? Prostitución, drogadicción, alcoholismo, robos y cuánta cosa se nos pueda ocurrir en estos momentos. Si para Satanás es importante el horario nocturno, ¿no creen que para Dios lo sea mucho más? ¿No creen que Él ha cargado la noche con tantas cosas porque Él sabe lo que hay detrás de estos horarios? Él sabe que un hombre y una mujer que se pone en intimidad con el cielo, buscando la presencia del Señor en horarios donde normalmente no se hacen, dice el Señor, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo no puedo pasar por alto este consejo bíblico. Sucedieron muchas cosas en estos 40 días de cuarta vigilia. Los testimonios fueron hermosos, motivadores, mañana tras mañana. Personas que llevaban años incluso sin trabajo, en el proceso de las 40 vigilias el Señor les dio un trabajo. Familias que llevaban años desunidas, separadas, en el proceso de las cuartas vigilias se reencontraron. Personas que estaban hospitalizadas y llevaban meses en un hospital, familiares de algunas de las personas que estuvimos conectadas, se recuperaron. El Señor los sacó del hospital. Cosas interesantes que hay detrás
de estos horarios, milagros sucedieron. Ahora, ¿el Señor requiere de que nosotros le busquemos en esta hora para hacernos un milagro? No, el Señor puede hacer un milagro a la hora que Él quiera, porque Él es amplio y suficiente y todopoderoso y todo grandioso para hacer milagros en el horario que Él quiera. Pero Él nos dejó un consejo. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y yo quiero que hagamos ya una introspección. ¿Cuál es tu horario de buscar la presencia del Señor? ¿Cuál es tu horario de buscar la presencia del Señor? Respóndasela a sí mismo. 4 de la mañana, 5 de la mañana, o de pronto no hay horario para encontrarnos con el Señor. Porque es muy probable que muchos de nosotros llevemos una vida cristiana sin conexión. Una vida cristiana sin relación. Una vida cristiana sin devoción. Sin devoción. Y saben una cosa, soy un convencido de que cuando el Señor le dijo a los discípulos en Marcos, y ahorita vamos a ver otros textos, cuando el Señor les dijo, velad y orad porque no sabéis a qué hora he de venir, es porque el Señor está plenamente interesado en que nosotros estemos en guardia, en que nosotros estemos prestos, en que nosotros tengamos en alto sus consejos. Y parece ser que el Señor va a venir en cualquiera de las 4 vigilias, porque no se nos dijo que el Señor iba a venir en horarios diurnos, se nos dijo que iba a venir o al atardecer, que es la primera vigilia, o a la de la medianoche, o a la del canto del gallo, o a la del amanecer. Y normalmente en esos horarios, ¿qué hacemos nosotros? Dormir. Satanás ha copado las 2 primeras vigilias y las 2 últimas vigilias. Tal vez muchos de ustedes se acuesten a las 11, 12 de la noche en su vida normal. Los que están aquí dentro de la institución, pues bueno, ya han entrado en otro proceso. Pero es muy probable que en su vida común y corriente, el horario de descanso de muchos de nosotros los cristianos pasa de las 10 o 11 de la noche. Se nos han ido 2 vigilias. ¿Por qué? Porque es muy fácil que el celular acapare nuestra atención, es muy fácil que el televisor acapare nuestra atención, o es muy fácil que cualquier otro tipo de cosa acapare nuestra atención. Y obviamente, si nosotros nos acostamos tarde, pues difícilmente vamos a permitir que el proverbio del capítulo 8 y el versículo 17 sea una realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no vamos a buscar temprano a Dios. Y proverbio nos dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Me hallan los que temprano me buscan. Vamos a ver otras referencias bíblicas. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 38. Perdón. No es Mateo. Se me fue. Perdón, tranquilos. Un momentico. A ver. Sí, Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 38. Gracias. Y esto sucedió en el marco del Getsemaní. Nuestro Señor Jesucristo, lo compartíamos con los estudiantes en clase. La última noche antes de morir la pasó en vigilia. Pasó toda la noche en vela. Y a veces resaltamos otros aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En esos horarios. Pero pasamos por alto esto que es de vital importancia. Nuestro Señor Jesucristo, la noche antes de morir, no durmió. Pasó toda la noche en vela. ¿Y qué le dijo Él a sus discípulos? Porque Él los invitó a que oraran con Él, los invitó a que velaran con Él. Y el versículo 38 nos dice de Marcos 14, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? La carne es ¿cómo? La carne es débil. Y hagámonos esa pregunta.
¿Esto es real? ¿Esto es real lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Es débil nuestra carne? ¿Sí? ¿Es débil nuestra carne? Es débil nuestra carne. Perdónenme, somos flojos espiritualmente. Y nadie quiere sentirse flojo, ¿verdad? Y más si a un hombre le dice usted flojo, pues el hombre quiere sacar ¿verdad? Su masculinidad de alguna manera para no sentir que es flojo. Pero hablemoslo así a carta abierta, en términos espirituales. Somos flojos espiritualmente. Y aquí nos dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Usted haga el ensayo de entrar en un plan de 40 vigilias a las 3 de la mañana. Y coloque el celular allí, el despertador, perdón hijo. Coloque el despertador para pararse usted a las 3 de la mañana. 40 madrugadas seguiditas. ¿Saben qué sucede? El espíritu está dispuesto, pero hay una batalla para levantarse. Me decían algunos de mis compañeros que tenían que dejar el celular más bien retirado del cuarto, distante, para que cuando sonara la alarma no fuera fácil entre dormido apagarlo. Ahora, vayamos un poquitico más allá y perdónenme que sea tan introspectivo. Perdónenme, pero tengo que hacerlo. ¿Tienes algún pecado acariciado con el que vengas batallando años? ¿Tienes alguna lucha fuerte en tu espíritu, en tu carne, sobre la cual todavía no se haya obtenido una victoria en Cristo Jesús? No me lo respondan. ¿Sí? ¿De pronto forma esto parte de tu experiencia? El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. No fue solamente para Pedro el consejo. No fue solamente para Juan y para Jacobo el consejo. El Señor sabía que ellos iban a atravesar por una dificultad. El Señor sabía que la suficiencia propia de Pedro iba a ser confrontada. El Señor sabía que la flojera de Juan iba a ser confrontada. Y el Señor les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es real. Hicimos el ejercicio con nuestros estudiantes de pasar toda una noche con Jesús. Nuestra primera vigilia de este año, de las muchas que vamos a tener. Y pasar una noche entera sin dormir, solamente para cantar, solamente para leer, solamente para meditar, solamente para orar, se convierte en una batalla de la carne contra el espíritu. De la carne contra el espíritu. ¿Por qué qué? Porque usted quiere dormir y los ojos se le quieren cerrar y usted quiere cantar, pero a usted no le funciona nada sino solamente el poderse acostar. El poderse acostar. Pero hacíamos la reflexión. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado una noche hasta la tercera vigilia viendo una película? No me respondan. Sus sonrisas hablan por sí solas. ¿No es cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado de pronto una noche entera en una reunión social, familiar? Es muy probable que lo hayamos hecho no una ni dos, sino muchas veces. Es muy normal que eso suceda. Pero ¿por qué para fortalecer nuestro espíritu no recibimos el proverbio? Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. ¿Por qué no atendemos el consejo de velad y orad para que no entréis en tentación? ¿Por qué no atendemos el consejo que nos dice el Señor Jesucristo repetitivamente en su palabra? Porque el Señor nos está invitando a que ¿qué? A que estemos más vigilantes, a que estemos más alertas, porque hay un conflicto espiritual en el cual nosotros somos flojos. Somos flojos espiritualmente. Nos cuesta trabajo la vida devocional. Nos cuesta trabajo andar en el espíritu. Nos cuesta trabajo ser verdaderos hijos de Dios. Nos cuesta trabajo. Declarémosle la guerra a la lengua, a nuestra lengua.
Y nos vamos a dar cuenta cuánto poder tiene la lengua sobre nosotros. Nos vamos a dar cuenta. Y se hace realidad el adagio popular, ¿no? Que a algunos se les tapa la boca y les salen letreros, ¿no? De alguna manera queremos hablar o decir algo. No sea que tengamos que declararle la guerra espiritualmente hablando, porque esto es de guerra espiritual. ¿Hay alguna debilidad en ti? ¿Hay algún pecado acariciado en ti? ¿Hay algún defecto que te separe del Señor? Hay que declararle la guerra. Hay que declararle la guerra. Porque estamos en guerra. Estamos relajados, yo sé, pero no es tiempo de estar durmiendo ni relajados espiritualmente. No es el tiempo tampoco de ser flojos espiritualmente hablando. Nuestro espíritu tiene que ser fortalecido por el Espíritu del Señor. Nuestro espíritu tiene que ser fortalecido por la presencia de Cristo. Nuestro espíritu tiene que ser fortalecido por el poder de Dios. Porque hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Dios. Pero ¿cuál es el poder que nosotros estamos buscando? Perdónenme, el poder no está en las armas. El poder no está en el dinero. El poder no está en la fama. El poder está en Dios. Y Dios dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Vamos a ir a una parábola que sé que ustedes la conocen, pero vamos a adentrarnos un poquito en ella porque es mucho lo que el Señor nos quiere decir a través de esa parábola. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Antes de la parábola, perdón. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Y mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pero nos hemos quedado solamente con la parte de la oración, porque nos gusta más orar que velar. Y está bien, yo no quiero decir con esto que esté mal hecho. Amén y gloria a Dios que seamos hombres y mujeres de oración. Amén y gloria a Dios que nosotros oremos para muchas de las cosas que hacemos. Es importante la dependencia de nuestro Dios. No salir de nuestra casa sin la bendición de Dios. No tomar ningún tipo de vehículo sin la bendición de Dios. No hacer ninguna cosa sin la bendición de Dios. No comer sin la bendición de Dios. Es extremadamente importante la oración. Pero el Señor lo puso al mismo nivel, el velar. Lo puso al mismo nivel. Velad y orad, nos dijo el texto anterior, para que no entréis en tentación. Y aquí se nos dice el Señor, velad y orad, y oren ¿cuánto? Y oren en todo tiempo. Pero van que de la mano, están al mismo nivel. ¿Y por qué para nosotros no es importante el velar? ¿Por qué le hemos restado tanta importancia al velar? ¿Por qué para nosotros no son importantes las vigilias? ¿Por qué para nosotros no es importante el buscar temprano? Antes de que salga el sol, mucho antes, muy temprano en la mañana, y antes de que amaneciera, el Señor Jesús ya estaba en contacto con el Padre. Nos dejó trazado el camino. Sin contar que nos dice la Biblia que el Señor repetidamente pasaba toda la noche entera. Se la pasaba haciendo milagros y les decía a los discípulos, espérenme en un momentico, se subía al monte, pasaba en oración, y en una ocasión incluso el Señor bajó a la cuarta vigilia, a las 3 de la mañana, porque ellos estaban que se ahogaban en medio del mar. Y el Señor llegó caminando a ellos en medio de la tormenta. ¿Por qué le hemos restado importancia al velar? Si para Dios es igual de importante que el orar.
Ahora sí vamos a la parábola, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Versículos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. O sea, ¿en qué horario se prenden las lámparas? En horas de la noche, ¿verdad? Y 5 de ellas eran prudentes y 5 eran ¿cómo? Insensatas. 2 grupos de vírgenes, prudentes e insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué sucedió? Y se durmieron. Porque el esposo tardaba. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y quiero que meditemos de manera rápida en esto. Está dentro del marco de un esposo que venía. Todos deberían estar esperando al esposo, ¿no es cierto? Pero nos dice el registro bíblico que había especialmente un grupo de personas allí que eran vírgenes. Unos eran prudentes, unas eran prudentes, las otras eran insensatas. Pero la diferencia entre ellas era que unas tenían más provisión de aceite que las otras. Unas tenían más provisión de aceite que las otras. Esa es la diferencia entre estos dos grupos. Porque todas cabecearon, ¿y qué sucedió? Y se quedaron dormidas. ¿Todas tenían qué? Todas tenían lámparas, ¿no es cierto? Todas estaban ¿cómo? Esperando al novio. Formaban parte del mismo acontecimiento. Formaban parte de la misma fiesta. Habían recibido la misma invitación. Todas tenían lámparas. Todas cabecearon y se durmieron. Pero hay una diferencia entre las insensatas y las prudentes. Que unas habían hecho provisión extra para cuando llegó el esposo. Y evidentemente la Biblia nos dice que llegó el esposo y las insensatas se quedaron por fuera y las prudentes entraron dentro. Pero el Señor hizo referencia aquí a algo importante que tiene que ver con el aceite en las lámparas. Que a esto no le prestamos mucha atención. Porque dentro de todo este marco, dentro de toda esta parábola, el Señor finalmente nos dice, allí en el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el qué, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ah, interesante. Porque el Señor metió vigilia en medio de las lámparas de las prudentes y de las insensatas. ¿Será que esto tiene que ver? ¿Será que esto tiene que ver con nuestra experiencia espiritual actual? Para reflexionar. Porque el Señor pudo haber dicho otra cosa. El Señor pudo haber dicho, y pidan el Espíritu Santo para que tengan aceite. O el Señor pudo haber dicho, y sigan guardando el sábado para que tengan aceite.
O el Señor pudo haber dicho cualquier otra cosa, pero el Señor hizo referencia a velar para tener aceite. No dijo otra cosa. Dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Ahora, estamos a la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creemos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Todos creemos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha dicho que el día ni la hora nadie lo sabe. Y esto es muy interesante para que meditemos en esto. El día, ni la hora, ni el mes, ni el año, nadie lo sabe. Pero sabemos que está pronto. Pero el Señor nos dice, sin darnos la hora, sin darnos el mes, sin darnos el año, nos pone a velar. ¿No sería más fácil que el Señor nos hubiera dicho, el día y la hora y el año es este? Podríamos pensar eso, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos muchos? Siendo muy honestos en medio de la flojera espiritual de la que somos partes los cristianos de estos tiempos. Siendo muy honestos, si supiéramos que vienen 5 años, pongámosle una fecha, no 5 años, 2028, mes de abril, a las 12 de la noche, la mayoría, ¿saben qué haríamos? Haríamos lo que quisiéramos, posiblemente hasta unos días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Haríamos lo que quisiéramos. Jugaríamos, no, como el Señor viene en el 2028, todavía me quedan añitos para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer por aquí, por allá, ¿verdad? Y estoy seguro que tampoco velaríamos. Pero el Señor nos dejó la puerta abierta para que velemos. Y gracias a su misericordia, a su sabiduría, no nos dio ni la hora, ni el día, ni el año. Solamente nos dijo, velad pues, porque no sabéis ni la hora, ni el día, ni el año. ¿Qué nos quería decir el Señor con esto? Tengan sus lámparas siempre con aceite. Y una manera en que pueden mantener aceite en sus lámparas es ¿cómo? Velando y orando. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Le hice la pregunta a nuestros estudiantes en las clases. ¿Cuántos de ustedes han hecho una vigilia solos? Pasar una noche solos con Cristo. Quiero decirles que ninguna mano se levantó. Y si le hago la pregunta aquí a la congregación, es muy probable que muchos de ustedes, hermanos y hermanas que vienen de diferentes lugares, tampoco han pasado su primera noche a solas con Cristo. Es posible que algunos sí. O es posible que hayamos tenido una vigilia grupal en nuestra iglesia. Amén y gloria a Dios por ello. Todos juntos nos es más fácil, ¿verdad? Porque entonces cantamos juntos y entramos en el calor de algunas cosas. Pero solo con Cristo. Una noche entera, sin dormir. No para acostarse al otro día, sino para seguir de largo como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Perdónenme lo que les voy a decir. No lo hemos hecho y es muy probable que tampoco querramos hacerlo. No lo hemos hecho y es muy probable que tampoco querramos hacerlo. Acerquémonos al final. Romanos capítulo 13. Acerquémonos al final. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11. 13. Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo. ¿Somos conocedores del tiempo en el que estamos? ¿Sí? Somos conocedores del tiempo en el que estamos. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Alabado sea el Señor por su palabra. Conocí a mi Señor Jesucristo hace más de 20 años y lo conocí plenamente convencido de que el Señor Jesús venía pronto. Han transcurrido 20 años, pero esto para mí es hermoso entenderlo. ¿Por qué? Porque me está diciendo el Señor que hoy, en este siglo en el que estamos,
en este 2023, en este mes de febrero, en este día de sábado, a esta hora, justo a las 12:12 del día, nuestro Señor Jesucristo está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Y qué se nos está diciendo? ¿Cuál es el consejo para los cristianos de este tiempo? Según Romanos, ¿qué nos dice el Señor? Que por favor nos despertemos, porque estamos ¿qué? Muy amantes del sueño. Somos fieles admiradores de la cama y fans de la almohada. Pararnos a las 3 de la mañana a buscar al Señor. Pararnos a las 4 de la mañana. Uy, todavía queda una horita más. No, con una horita, media horita para orar, media horita para el culto. Y otros de pronto otro día, no, 5:30, 15 minutos para orar, 15 minutos para el culto. Y otros no, mejor yo de camino al trabajo oro y hago el culto. Pongo la Biblia a sonar. Con todas las herramientas audiovisuales que tenemos en la actualidad. Fácil. Sin complicaciones. ¿Y con eso qué? Podemos dormir otro tiempito más, Señor. Gracias, Padre, por el remedio natural del descanso. ¡Qué bendición! De todos los remedios naturales es el que más nos gusta. Es el que más practicamos, yo creo, ¿no? Pero el Señor nos está diciendo, Romanos, ya es hora. Ya es hora. O sea, esto quiere decir que ya no hay más tiempo, que es en la inmediatez, que es en el now, en el ahora. Ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación, tu salvación y mi salvación, está más cerca que cuando creímos. No nos dejó espacio. Pablo no nos dejó espacio para otra cosa. Me encanta siempre pensar en esto y lo he compartido en muchos sermones. Pablo murió plenamente convencido de que el Señor venía pronto. Murió convencido y decidió ser mártir y que le mocharan la cabeza en el ejercicio de la fe, creyendo que Jesús venía pronto. Y para Pablo esto es real. Para Pablo esto es real, porque cuando Jesús venga, para Pablo habrá transcurrido una noche de sueño nuestra, no los años que hemos mirado hacia atrás. Eso dice la Biblia. Los muertos nada saben, están en el sueño profundo, y cuando el Señor Jesucristo venga, Pablo resucitará dentro de los muertos para encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, y habrá transcurrido una noche de sueño tuya y una noche de sueño mío. Así es de que el Señor finalmente va a venir pronto para Pablo. Así haya muerto más de 1000 años atrás. Proverbios capítulo 6. Nos acercamos definitivamente al final. Nos quedan pocos minutos. Proverbios capítulo 6. Ya leímos Proverbios 8:17. Nos encanta este proverbio para aplicarlo en ciertos aspectos que son valederos, porque Proverbios 6 hace referencia a un animalito que el Señor nos puso a ver. Proverbios 6, versículo 6. Mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, así es de que son ¿qué? Como las vírgenes sensatas, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Versículo 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Perdóneme, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Pero no miramos esto dentro del marco de la pereza. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Pero no tomamos eso de la hormiga. De la hormiga nos gusta, no, es que la hormiga sí trabaja y la hormiga se mueve. Y nos encanta esa aplicación de la hormiga para el trabajo. Pero no la usamos para la aplicación ¿de qué? De velar. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Se ha encontrado incluso que personas que sufren de insomnio, que han utilizado el insomnio para hacer vigilia, se han sanado del insomnio.
Pero ¿qué hace la persona que sufre del insomnio? Quiere buscar un medicamento y está bien porque hay problemas que van más allá. Pero si empezaran a combinar el insomnio con la oración y con el estudio de la palabra, fácilmente serían sanados del insomnio. Efesios, capítulo 5. Unos textos más para finalizar. Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 13 en adelante. Pero todas las cosas que son reprobadas son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Y qué más dice? Y te alumbrará Cristo. Pero esto lo llevamos casi siempre al enfoque espiritual, ¿no? No es, necesitamos ponernos activos para hacer la obra misionera, necesitamos salir a trabajar por el Señor y todo esto está bien. Pero aquí está haciendo referencia a algo muy directo. No podemos darle una interpretación incorrecta a esto, porque aquí nos está diciendo el Señor en Efesios, levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. ¿A qué nos está invitando el Señor? A velar. A velar. Tiene que ver con qué? Con misión incluso. Jóvenes y señoritas de este seminario que anhelan salir a algún lugar a hacer la obra misionera. No son las herramientas solamente de salud, no es saber hacer masaje, no es dar clases de cocina, no es solamente tener un claro concepto del cuidado del cuerpo. Eso forma parte. Pero lo más importante es la vida devocional. Sin oración, sin estudio de la palabra, sin ayuno y sin vigilia, no hay nada. No hay nada. ¿Tienes una obra para hacer? ¿Tienes un llamado del Señor? Levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y es aplicado para todos. Es aplicado para pastores, es aplicado para ancianos, es aplicado para misioneros, es aplicado para laicos y para cualquier otra persona. Para cualquier otra persona. Las armas espirituales en la guerra espiritual son 4. Oración, estudio de la palabra, ayuno y vigilia. Pero muchos salimos a la guerra desarmados. Muchos salimos a la guerra sin munición. Pongámoslo en el término bíblico. Muchos estamos esperando al esposo sin suficiente aceite en nuestras lámparas. Sin suficiente aceite en nuestras lámparas. Finalizamos. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, ¿y qué más? Y velad, ¿cómo? Y nos está enmarcando en tiempos actuales. Al mismo nivel. El fin de todas las cosas se acercan. Ya no lo dijo Pablo, ahora no lo dice Pedro. Ya no lo dijo el Señor Jesucristo. Ya no lo dijo Salomón en el libro de los Proverbios. Y también no lo dice el salmista en el libro de los Salmos.
Y muchos otros nos hablan al respecto de esto. Pero aquí Pedro nos está diciendo, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Perdóneme, no se vela en la mañana, no se vela en la tarde, no se vela al mediodía. Los horarios para velar son en horas de la noche, especialmente en los horarios donde hay mayor despliegue de las fuerzas del mal en esta tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Una página más adelante, Primera de Pedro capítulo 5. Y esto ya es un ataque directo al enemigo de Dios. Y aquí el Señor nos lo puso claro en la guerra espiritual. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Lo que el Espíritu dice. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ah, interesante. El Señor lo puso en la guerra espiritual, porque casi siempre tomamos solo la última parte de este versículo. Sabemos que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo se contrarresta? ¿Cómo se contrarresta al león rugiente que anda buscando a quien devorar? Sed sobrios y velad. No hay otro consejo en la guerra espiritual. Sed sobrios y velad. ¿Por qué el Señor nos invitó a velar? Aquí lo acabamos de ver. ¿Por qué hay tanto despliegue de Satanás en los horarios nocturnos? Aquí lo acabamos de ver. ¿Por qué el Señor quiere que velemos en esos horarios nocturnos? Porque Satanás ha tomado el control. Ha tomado el control y es muy probable que en la guerra espiritual él sea dueño de alguna parte en tu vida y en mi vida. Por favor, Satanás no tiene por qué ser dueño de nada en nosotros. Satanás no tiene por qué ser dueño de nuestra lengua. Satanás no tiene por qué ser dueño de nuestros ojos. Satanás no tiene por qué ser dueño de nuestras emociones. Satanás no tiene por qué ser dueño de mi salud física. Satanás no tiene por qué ser dueño de mi salud mental. Porque yo le pertenezco a Cristo. Soy hijo de Cristo por creación y redención. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Él es mi sanador. No soy de las tinieblas. Soy hijo de la luz. Todos nosotros lo somos. Pero el Señor nos dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Entonces, ¿por qué no velamos? Entonces, ¿por qué no velamos? A partir del 10 de marzo, están todos invitados. Vamos a tener nuevamente otra jornada de cuarta vigilia. Del 10 de marzo vamos a tener 10 días en el aposento alto. 3 de la mañana, vamos a hacer un programa muy especial, están todos invitados, los que no han de estar, van a estar lejos, tenemos el link de Zoom para que se puedan conectar en ese horario donde estén, porque vamos a hacerle caso al Señor. El Señor nos invita a velar. Y estudiantes y hermanos de redención, ahorita finalizando el mes de febrero, tenemos nuevamente otra vigilia personal. Otra vigilia, toda la noche en vela. ¿No creen que con tanta maldad que existe en estos momentos deberían de haber más cristianos velando? Clamando por el tiempo en que vivimos, clamando por nuestras familias, clamando por nuestros hermanos, padres, clamando por los hijos, hijos clamando por los padres, hermanos de iglesia clamando por los líderes de la iglesia. Clamando por el pueblo donde vivimos, clamando porque esto no se trata del exclusivismo de la salvación religiosa. Hay muchas personas que necesitan de nuestro clamor nocturno. De nuestro clamor nocturno. ¿Tienes tú algún familiar que está inmerso en alguna problemática que tú sabes, alcoholismo, drogas, prostitución o cualquiera de estas cosas? Hay que clamar por ellos en horas de la noche, porque es en la noche donde los seres humanos que están en la maldad y en el pecado son más tomados y poseídos por Satanás. ¿Y quién está velando? ¿Quién está haciendo el atalaya? ¿Quién está haciendo el atalaya de sus familiares? ¿Quién está haciendo el atalaya de sus hermanos? ¿Quién está haciendo el atalaya que mientras Satanás está obrando, nosotros estamos velando?
hay muy pocos atalayas que están listos en el puesto de guardia, velando y orando. Esto es importantísimo para nuestra vida. Por eso el Señor nos dijo, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Quiero que finalicemos cantando el Salmo número 6. Maxiel, te alistas por favor para entonar un himno especial. Quiero que tengan muy presente esto. Salmos capítulo 63. Texto final. Saludamos a nuestros hermanos y amigos que están a través de las redes sociales conectados con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en la virtualidad. Están también invitados a nuestro programa de cuarta vigilia a partir del 10 de marzo. Estaremos enviándoles el link a través de Facebook para que ustedes puedan conectarse también a este programa de velar y orar. Salmos capítulo 63. Salmos capítulo 63. Lo dijo el salmista. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Y cuál es el contexto? Cuarta vigilia. De madrugada te buscaré, de madrugada te buscaré. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Vamos a invitar a nuestra hermana Maxiel para que, y mientras ella entona este himno, yo quiero hacer un llamado en esta hora. ¿Hay alguien en esta hora que se quiera comprometer con Cristo para velar y empezar a hacer su amén, gloria a Dios? Alguien que colocándose en pie quiere decir, Señor, me comprometo contigo y lo voy a hacer público. A ser un hombre y una mujer de no solamente de oración, sino también de vigilia. Amén. Gloria a Dios por quienes se han levantado. Gloria a Dios. Vamos a escuchar este himno y meditemos en su letra. De madrugada
yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está aferrada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está aferrada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Les invito para que de rodillas tengamos una palabra de oración. Eterno, poderoso y amante Padre Celestial, tus hijos, Señor, entendemos a la luz de tu palabra, tu pedido, Señor, tu anhelo, tu solicitud, tu invitación, Señor, a ser hombres y mujeres no solamente que oran y estudian, sino también hombres y mujeres que velan, oh Señor. Que mientras el enemigo despliega todas sus artimañas destruyendo vidas en horarios nocturnos, nosotros, Señor, podamos ser parte de ese grupo de atalayas, Señor, que buscan tu presencia temprano, en la mañana, antes de que el sol salga, Señor, y disponen sus corazones para clamar por esta tierra, para clamar por familiares, para clamar por amigos, para interceder por enfermos, por presos, hombres y mujeres, Señor, que aman no solamente el orar, sino que aman también el velar. Hombres y mujeres que aunque no saben la hora, ni el día, ni el año, creen fielmente en el consejo dado por Jesucristo el Maestro, nuestro Maestro, y atienden su consejo de velar y orar. Hombres y mujeres que en la guerra espiritual, que batallamos, Señor, contra el pecado, que batallamos contra los defectos de nuestro carácter, vela y ora para no entrar en tentación. Hombres y mujeres, Señor, que son sobrios y velan porque son muy conscientes de que tienen un enemigo que anda cual león rugiente, buscando a quien devorar, y no se dan el gusto de dormir, sino que se dan el gusto de despertarse de entre los muertos para que Cristo alumbre sus vidas. Esos somos, Señor. Toma este grupo de flojos, oh Padre Celestial,
Fortalécenos en Cristo Jesús, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay amor en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo Jesús. Hay juicio en Cristo Jesús, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro Emmanuel, el Dios con nosotros. Alabado seas hoy, mañana y siempre, Señor Jesucristo. Gracias por lo que haces y por lo que tienes planeado hacer en nuestras vidas. Y enamora a este mundo, porque has prometido redimir a este mundo de la maldad y del pecado. Y nuevamente, Señor, convertirlo en cielos nuevos y tierra nueva, donde tu presencia será la mayor bendición y donde ya no habrá noche, Señor, como lo dice tu palabra, y no tenemos necesidad de Gracias por amarnos. Gracias por escucharnos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.